bajo la exposición de temperaturas elevadas en el exterior, se encuentran en unas malas condiciones. No se da el caso, o sea, hace poco nuestra compañera Monse falleció, en el cual hicimos un acto de protesta del entrenamiento porque no cumplen sus licitaciones como se ha de trabajar, y Fomento no les da la ropa adecuada para trabajar. Todo es bastante fácil de realizar, o utilizas el cálculo de medición metabólico, con lo cual la ropa influye mucho, y si no, puedes hacer los cálculos mediante ese índice WGBT, que con ese índice te marca trabajo, descanso. Esas pausas de descanso son pausas ergonómicas o pausas de seguridad para que la persona no sufra por las temperaturas y tenga los golpes de calor o estrés térmico. O sea, los factores no solo es la temperatura de que estemos a 40 grados, es la temperatura, la humedad ambiente, si hay corrientes de aires o hay velocidad de aire, si estás en el campo. Habría que habilitar zonas donde el trabajador, después de un tiempo de estar expuesto a 2 horas al sol trabajando, haciendo un esfuerzo físico, pues que tenga un sitio donde tenga sombra y por lo menos haya una cierta corriente de aire, como un ventilador, en el cual se pueda regular la temperatura para no padecer los golpes de calor, que aparte de muerte trae enfermedades. Y son profesionales, cosa que están poco declaradas en este país. Porque ¿qué dice la legislación en cuanto a descansos, horas de sol? No es concreta, o sea, la ley de prevención es un pelín ambigua. Piensa que tiene 30 años y hemos pasado, desde que se publicó, de 3 muertos al día a 2 muertos al día. No se ha avanzado casi nada, lo cual significa que, tirando de, como he dicho, de las mediciones de cálculos que hay y cosas que hay, los técnicos de prevención pueden calcularlo bien. Lo que pasa es que no se les hace caso a los técnicos de prevención. Por ejemplo, en el caso del fallecido que ha habido en Lleida, si hubiese llevado la pulsera Canarias, que es una pulsera testada en Francia por una marca, con esa te avisa, que te dice stop, porque ya tu cuerpo está en un régimen de temperatura que te va a pasar algo, con lo cual esa pulsera te sirve para parar. Es como si fuera tu jefe, te dice para, que te vas a hacer daño, y entonces con la pulsera paras y no te harías nada. Si esto lo hubiese tenido Monse o el trabajador de Lleida, seguramente no hubiese fallecido. Claro, porque ahora estás comentando un par de casos, pero son varios. Varios, Cada año. sin contar los trabajadores ilegales que hay, como salen en varias noticias, los detenidos en Murcia por tenerlos en condiciones de casi esclavitud, ante lo cual esos ya no cuentan, porque no están reflejados en la estadística. Pero sí, los golpes de calor que hay por exposición a temperaturas, ahora en verano, con esa pulsera se evitarían muchos casos. Son totalmente evitables. ¿Y qué se le puede pedir a los empleadores, a los empresarios? A los empleadores se les tiene que pedir que cumplan la ley de prevención, que la prevención no es un gasto, es una inversión. Ya está demostrado que por cada euro invertido te retornan 3, pero seguimos en este país, puede más la avaricia que la humanidad. ¿Y las administraciones pueden hacer más? Las administraciones podrían hacer más, muchísimo más. Una, si se les dota de recursos, como es Inspección de Trabajo, que le faltan inspectores, y que los inspectores estén bien formados en salud laboral, y si no, como está la escala de subinspectores de salud laboral, que se le den más funciones, o se le atribuyan algún poder para paralizar actividades, en el cual los trabajadores no tengan que sufrir. Aquí en este país es lo que es. La tasa, como os he comentado antes, si hay 2 muertos diarios, es que algo está haciendo mal la administración,
la administración, la empresa, y no me gusta hablar de sindicatos en general, porque entonces me englobaría mi organización, pero de estos que se han otorgado la negociación para ellos solos, que son comisiones y UGT, pues que no firmaran tantas reformas laborales, que a lo mejor a través de reformas laborales podríamos haber ganado algo. ¿Y en invierno también existe una normativa en cuanto a la exposición Sí. de temperaturas? Entonces se habla de estrés térmico, que es la palabra técnica, con lo cual con las temperaturas a partir de 14 grados ya empieza a tener, el cuerpo ya empieza a tener problemas, y en el momento que vamos bajando la temperatura hay peligro. Tienes que tener la ropa, los equipos de protección individual llamados EPIs adecuados para poder trabajar, tanto en una nave frigorífica de la alimentación, como gente que haga mantenimiento de telecomunicaciones en alta montaña. Es gente que tiene que llevar la equipación adecuada para trabajar. Me gustaría preguntarle también por el tema